Charla en crudo nuevamente con un libro hermoso, una joyita que nos llega desde el Valle del Elqui. Ahí me permito mostrarlo. Y a través de la tecnología podemos estar con su autor, Patricio Barría. ¿Cómo estás, Patricio? Hola amigo, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias por aceptar. ¿Cómo es la historia de este libro, Patricio? Antes que la historia del libro, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo llegas a vivir al Valle del Elqui? Bueno, yo llego de una manera bien anecdótica acá al Valle del Elqui. Yo soy originalmente sureño, soy de Valdivia. Y bueno, en ese tiempo estaba el boom de los terrenos en los Choros, Eso, En la disculpa, zona Patricio, costera. ¿qué tiempo sería eso? En los 2000, a principios de los 2000, fines Perfecto. de los 90, principios de los 2000. Y bueno, con mi mamá habíamos comprado uno de esos terrenos que se pagaban en cuota, no eran muy caros, digamos. Pero justamente en ese momento tuvimos unos problemas económicos y no ¿Ya? pudimos seguir pagando. Mira. Claro, entonces nosotros no vivíamos acá en la cuarta región, sino que por el tema de este terreno, digamos, y bueno, tuvimos que venir a hacer el trámite porque perdimos finalmente ese terreno, pero ¿Mm? nos devolvieron una pequeña cantidad de lo que habíamos invertido. Pues esa ¿Ya? cantidad muy pequeña de dinero, yo en ese momento siendo muy joven, le digo a mi mamá que vayamos al Valle del Elqui, porque yo tenía mucha intención de conocer este lugar tan Nunca había, místico. nunca habías venido a Elqui. No, nunca. O sea, Y habías llegado a la simplemente cuarta región y estabas viviendo en la costa. exactamente. Y mi acercamiento fue, por ejemplo, a través de los mapas, estudiando la toponimia de los mapas, los nombres de los lugares, y ¿Mm? ahí descubrí que había un lugar que se llamaba Diaguitas y un lugar que se llamaba Vicuña, y bueno, yo pensaba que en Vicuña habían vicuñas, por ejemplo. Lo, Ese tipo lo- de romanticismo me lo- guiaba en ese momento. lo Entonces, bueno, cuentas en la vinimos, introducción. claro, en el mismo día que nos devolvieron este dinero por el terreno que habíamos perdido, vinimos acá en la típica ¿Mm? micro de Serena a Vicuña, nos Qué bajamos en el loco. terminal de ¿Ah? Vicuña, ¿Vicuña? ¿sí? Y en el mismo terminal yo veo los carteles de los colectivos que dicen Diaguitas. Oh, Entonces justamente es por el nombre que yo digo, vámonos para allá, para Diaguitas. Y nos subimos al colectivo y me toca ahí un personaje muy conocido de acá de Diaguitas, que ¿ah? es el Caperuso, que es un músico de ranchera muy famoso de acá de la zona. Y yo le pregunto a él, sin conocerlo, le digo, amigo, ¿sabe dónde venden terrenos acá? Sí, me dice, tal señora está vendiendo ahí en Puyalles y queda el último, parece. Y bueno, No. vamos, nos bajamos, nos dejó justo ahí en la casa de la señora, le tocamos la puerta, llamamos y sale ella, "Oh, estamos buscando un terreno, ¿tendrá algo? Sí, me queda el último, me dice. Ya, ¿y cuánto vale? 500 lucas, que No. era justo lo que nosotros teníamos en ese momento. Y bueno, a partir de toda esa serie de coincidencias y también de deseos, como de intuiciones, digamos, es que yo finalmente termino haciendo todo este proyecto de Qué recopilación de locura. historia a partir de eso, de Quiero, esa... quiero, quiero ahondar en eso porque cuando te va Sí, pasando todo esto, desde que sales de la costa y llegas a Vicuña y aparece toda esta serie de aparentemente casuales sucesos, los vas viviendo nomás. Hoy día se ven claro. como un hilo conductor. Claro, Eh, en ese momento es como que estaba ahí surfeando la ola nomás sin saber claro, mucho lo como que iba una a suceder. película. Y hoy día miras Exactamente. para atrás y Claro, es fíjate, algo muy llamativo la forma en que yo llegué, pues. qué Porque loco. No, bueno, espectacular. gracias a eso, gracias a esa señora, a ese terreno, es que hoy en día estamos acá, pues. En ese Sí, momento tenían ese precio algunos terrenos, hoy en día es imposible. sí, Pero sí. también porque estos terrenos eran parte de una comunidad agrícola que hizo la donación de los terrenos para construir acá un pueblo, porque Puyalles anteriormente era como un caserío, por así decirlo, una localidad con algunas familias dedicadas principalmente a la ganadería caprina, familias crianceras. Mm. Patricio Barría, autor del libro Memorias Indígenas de Elqui. Puyalles es un pueblo que queda hacia el este de Diaguita, ¿sí? Exactamente, es el pueblo aledaño de Aguitas, que digamos, Diaguitas. claro, está en la quebrada donde está el cementerio de Diaguitas, es todo el sector de Puyalles. ¿Marcas alguna diferencia? Porque a veces uno ve que al pueblo le ponen Diaguita y otras Diaguitas. El nombre del pueblo es Diaguitas, es Con ese, Diaguitas. Diaguitas. Sí, Diaguitas. con ese, exactamente. Sí, pues todo Cuando. eso se puede pensar, esa historia del nombre tiene que ver con, bueno, con todo el tema de la colonia. Durante el siglo XVI había este territorio, digamos, no existía un pueblo que se llamaba Diaguitas, así como una localidad como ahora, sino que era el nombre de un valle, del segmento de un valle. Mm, Los españoles tenían la costumbre a veces de ponerle diferentes nombres a un mismo valle
O sea, un mismo valle podía tener más de un nombre dependiendo de sus segmentos. Y ese nombre, por ejemplo, en la colonia muchas veces era por el nombre de algún cacique o por otra particularidad, y en este caso, esta zona se llamaba Valle de los Diaguitas. Desde el este de Vicuña, yendo hacia Rivadavia, toda esa zona era llamada el Valle de los Diaguitas, Mm. y con el tiempo cambió incluso en algunas, o sea, ya en el siglo XVIII ya aparecen en algunas escrituras aparece como Valle de las Ah, Diaguitas. Y ya, ya finalmente esto se redujo a un solo pueblo llamado Diaguitas ahora, pero en Dieguito. realidad era algo mucho más grande. Sí. Vamos a volver sobre ese Sí, punto. Yo quería partir con algo que me parece fundamental, según mi opinión, que es, este libro está constituido en base a secretos, en base a oralidad, en base a transformar a un proceso que transforma la oralidad en escritura. Tú lo manifiestas que eso tiene un cierto, entre comillas, riesgo cuando uno ujú, pasa de un lugar de otro. Quería ahondar en eso y muy además bien, en un adjetivo, en una frase que tú utilizas mucho, que es los fragmentos de la memoria oral. Cuando yo te correcto. planteo estas dos frases, cómo surge lo que según yo es la esencia del libro? Bueno, en lo que respecta al tema de la memoria oral, este libro se basa en recopilación de historias que han sido narradas por abuelos y por abuelas de este territorio, de Diaguitas, de La Campana, de Andacoyito y de otros lugares del Valle de Elqui. Y bueno, la particularidad de estas memorias es que están ligadas a la memoria indígena, o sea, de todo el universo del 100% de historias que hay, un pequeño porcentaje de esos relatos orales corresponde a historias que tienen que ver con la memoria indígena. Pero o sea, encontrar estas historias y adquirirlas, como ponerlas en el universo de lo indígena, es un trabajo que he hecho yo porque la mayoría de la gente que tiene estas historias no las considera indígenas. O sea, para las personas son simplemente leyendas, relatos, pero no se dan cuenta o no lo consideran como algo exactamente indígena. Pero digamos, yo como tengo por ahí la posibilidad de ir a otros territorios, de hacer comparaciones con otros contextos indígenas y etnográficos, y también la posibilidad de haber estudiado, entonces puedo como hacer ese hilado de estas memorias enlazándolas al tema indígena. Mm, Y en lo que respecta al tema de los fragmentos, ¿por qué son fragmentos? claro. Porque en realidad son como pedacitos. Yo me lo imagino o lo pienso como esos fragmentos de cerámica que están desperdigados en los sitios arqueológicos, que son como pequeños eh, pedacitos, digamos, de memoria, y que al ser fragmentario no es completo. No es como que no se va a encontrar nunca uno con una persona que tenga en su acervo, digamos, una memoria indígena completa, eh, como un corpus ordenado, como algo, como uno se lo imagina o lo piensa o se plantea para otros contextos indígenas. Mm, Eso sucede, bueno, por la historia colonial. Hay una gran fragmentación, son pedacitos nomás que manejan algunas personas y otras familias, pero la idea es que con el tiempo se van recuperando, se pueden ir recuperando cada vez más. Y bueno, el libro este es un testamento al respecto, o sea que se pueden ir recopilando, remontando estas historias y volviendo de una forma a traer a la vida mm, este universo de lo indígena en Elkip. Esa es como la propuesta que yo tengo. mm. Cuando uno hace el proceso de la oralidad a la escritura, ya podríamos decir que tiene más vida la escritura, ¿sí? Correcto, sí, Pero sí. también tú manifiestas que hay una dificultad que es hasta qué punto la escritura deja de visibilizar la diversidad en la oralidad. Es bien Sí, interesante lo que tú planteas. sí, sí. Pero quería ir a algo más concreto, porque tú llegas de afuera, eres un afuerino. Ujú. eh, ¿Cómo logras empezar a obtener estos 23 años de trabajo, de recolección? ¿Cómo logras que se te abran las puertas, se te abran los cielos? Porque como estamos en Valle Elqui, y Sí, empezar a recibir la información. Ese es un trabajo muy especial que has hecho. sí. Bueno, yo pienso que analizándolo fríamente y viendo hacia atrás, digamos, yo pienso que es no haber tenido un peso. Gracias a eso, por ejemplo, yo tuve que ir a trabajar a la UBA y a hacer los mismos trabajos más pesados que hacen los lugareños de acá, y eso me hizo ser uno más de acá, po. Entonces, digamos, si yo hubiera llegado como un investigador a preguntar o a buscar historias, me habría sido casi imposible. ¿Qué es lo que le sucede a muchos investigadores o antropólogos que vienen a estos pueblos y buscan historia de la memoria indígena y no encuentran nada? Mm, Entonces ya eso lo hace pensar que eso ya no existe. ¿Te das cuenta Pero de eso? claro, esa es la Lo tienes diferencia. Entonces, presente. por ejemplo, muchas de las mejores historias que he recopilado han sido trabajando en la UBA. O, por ejemplo, también en los contextos más festivos, qué sé yo, compartiendo unas cervezas con los vecinos. Ahí es donde
digamos, no era que yo, a mí siempre me interesaron estas historias, pero yo simplemente yo estaba viviendo en ese momento mi contexto social que me correspondía nomás para salir adelante y ahí en ese compartir las historias surgían solas. Mm. ¿Me entiendes? O sea, fue el contexto especial que me hizo, digamos, poder acceder a esta historia y, bueno, el interés que yo ya traía, pero al mismo tiempo fue bueno, esa afinidad social, digamos, que me hizo abrirme campo en eso que es muy difícil de llegar. Muy valioso, muy, muy Ujú. valioso. Tomas distancia también de la academia. ¿Me puedes explicar un poco de eso? Porque al comienzo tomas distancia, cuando uno ve la introducción, pero también después manifiestas que es importante que se vayan uniendo. ¿Me Sí, puedes profundizar en eso? claro. O sea, mi perspectiva para mí es que todos los saberes producidos en la academia son muy importantes, sobre todo en la historia regional, me parece fundamental, y sobre todo en vista de toda esta fragmentación que se manifiesta en la historia indígena, en la memoria indígena que hay. Entonces eso implica que desde mi perspectiva hay que buscar la construcción de un diálogo entre los saberes académicos y los saberes locales. O sea, la distancia que yo planteo con lo académico es porque mi trabajo, si yo, o sea, yo trato de estar como ahí en el filo entre, como tomando información de ambos campos, Mm. tanto de lo académico como de los conocimientos locales. Aunque el punto de partida para mí son los saberes locales, la memoria oral. Entonces, a partir de ese diálogo que yo trato de construir en mi trabajo, es que yo siento que se puede ampliar más todavía esta memoria indígena, porque de hecho, gracias a esos saberes académicos, es que yo he podido, por ejemplo, entender que muchas historias locales realmente sí tienen una raíz indígena, al compararla con otros contextos etnográficos, Mm. con otra literatura de corte académico que yo he podido leer. Y por otro lado, otra dimensión que tiene mi trabajo es que está escrito para que cualquier persona lo pueda leer. Entonces, por eso hay como que una cercanía y una distancia al mismo tiempo. La distancia yo la busco para no caer, digamos, en una cuestión, en una sobre teorización, en usar palabras muy rebuscadas en mi escritura, y yo trato de ser fiel, digamos, o trato de buscar una afinidad con la misma manera de contar los relatos. O sea, trato yo de que las historias que yo cuento puedan ser leídas por cualquier persona, incluso por las personas que cuentan relatos también, y les parezca interesante también, no que les parezca algo raro, inentendible, como muchas veces sucede con los saberes académicos. Estoy de Entonces, acuerdo. por eso es como esa ambigüedad, pero es una ambigüedad ahí que yo lo uso como una metodología para plantear mi idea. Estoy de acuerdo. La academia a veces tiende como a sectorizar, como a privatizar. Em, ¿Cómo ha sido la recepción por parte de la gente al ver al tener el libro, al leer el libro, las memorias indígenas de Elqui? Las Sí, mira, personas del lugar. ha sido muy buena la recepción. Yo, por ejemplo, o sea, anteriormente a hacer este libro ya tengo un trabajo en una revista que se llama Cuadernos Supayhuasi, que es de nuestro proyecto, y ahí ya he escrito varias historias o fragmentos de estas memorias, la he ido escribiendo en artículos que muchas veces son como comentarios, como a partir de un relato, comentar, ver las relaciones que puede tener esta memoria con otros contextos indígenas, con la historia local, con la arqueología. Y bueno, últimamente después también estuve haciendo unos podcasts donde he narrado algunas historias locales y eso ha tenido muy buena acogida en la gente. Y el libro también ha sido muy bien recibido porque hay mucha gente, bueno, yo lo noto porque la gente adquiere mi libro acá en la región, mucho. En el Valle se han vendido muchos de estos libros y bueno, y es a través de la venta de esto que yo sigo adelante con esto, pues es como un proyecto autogestionado porque no es un hobby, digamos. O sea, yo no lo hago esto en mis tiempos libres, sino que esto es lo que yo hago siempre. Me he preparado mucho tiempo para llevar adelante este trabajo. He estudiado mucho, he estado varios años en Argentina estudiando, estudié antropología, ya arqueología, también tuve unos años en arqueología. Y cada tanto me voy haciendo, como actualizando, haciendo sus diplomados. Y también estudio mucho, paso leyendo acá. Entonces, a partir de toda esa preparación, es que yo he creado este proyecto con el fin de que esto sea autosustentable para poder seguir en el tiempo, abarcando nuevos temas, ampliando un poco el trabajo porque yo, o sea, la idea mía es que esto llegue a las escuelas, porque es lo que está empezando a suceder ya, que en el contexto de la educación intercultural, educadores se han interesado y se vienen interesando ya un tiempo en este trabajo y están ocupando esto en sus aulas para trabajar con los niños.
y al mismo tiempo, en cada uno de estos lugares donde se usa este libro para trabajar en las escuelas, también surgen otros relatos, porque esa es la idea, que sea como un Eso, disparador eso para quería sí, sí. Eso quería apuntar, Patricio, que en la medida que tiene buena recepción el material escrito que estás haciendo, hay una motivación también de las personas por seguir aportando con el tema oral, para Sí. verlo transformado finalmente en lo que hemos visto. Quiero que hablemos también de Supa y Huasi, pero antes de eso, comentas que cuando llegas al valle, quieres conocer el significado de las piedras Sí, marcadas, dices tú, que sí, sí, serían sí. los petroglifos y los pictografías. Ujú. Eh, Querías conocer el significado. ¿Qué significado has logrado conocer en base de esos Bueno, petroglifos? usando la misma metodología de trabajo, digamos, que es un diálogo de saber entre lo local y lo académico. En el aspecto académico sobre los petroglifos se plantea hoy en día que es imposible encontrar su significado. Eso es lo que los Ah, académicos generalmente plantean y se concentran en otros aspectos del patrimonio de sí, este arte rupestre, sí, como sí, pero por ejemplo, sí, dejando al lado la academia, ¿cuál es tu ujú, experiencia? Porque dices que pasabas días sí, completos caminando y sí, recorriendo. correcto, correcto, sí. A lo que voy yo es que he encontrado relatos de la memoria oral que hablan sobre estas marcas en la roca y algunos diseños lo he logrado interpretar desde esa perspectiva. O sea, una ¿Cuáles son interpretación, digamos, tus interpretaciones? bueno, específicamente pues te puedo hablar, por ejemplo, sobre los petrolifos que son, muchos de estos diseños de petrolifos hay muchos que son cabezas humanas o antropomorfas con forma humana o como que tienen ciertos rasgos de lechuzas, de ave rapaz nocturna. Y hay muchos relatos que consideran, acá relatos locales, no solamente en Elqui, sino que también en otros valles como Limarí, en Choapa, que consideran que esos grabados son totués, que ¿Qué es son lo que esos es eso? brujos Ah, los brujos que vuelan con su cabeza. Entonces, bueno, yo hice todo un estudio al respecto sobre ese tema de los tutués y los chonchones, que son estos brujos que desprenden su cabeza y con esa cabeza vuelan, digamos, y van a hacer sus maleficios, diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, hay relatos acá de guerras entre diferentes pueblos, la guerra del pueblo del Tambo, de los brujos del Tambo, con unos brujos de Hurtado, que es un valle, el valle que viene más al sur, eh, que pocos se conocen quizás entre esos pueblos, pero esta gente tiene una guerra ancestral y ellos, los brujos de ambos pueblos, convertidos en estos chonchones, vuelan y se juntan en un punto intermedio ahí en la serranía y hacen su guerra. Eh, bueno, en el contexto mapuche, toda esta tradición de los chonchones y los tutúes es muy clara en el contexto mapuche y ahí tiene una serie de significados que hablan sobre una parte espiritual que tiene la guerra. Entonces habían ciertas personas que ejercen esa guerra espiritual que puede ser paralela a una guerra física también. Y en todo ese conocimiento se puede plantear que ese saber local con respecto a los tutúes y los chonchones que podría ser una interpretación eh, bastante cercana, digamos, a lo que podría ser. Y tiene mucho significado en lo local. O sea, podrían ser guerreros, digamos, que están plasmados ahí, podrían ser guardianes de ciertos lugares, se podría la estar palabra es como tutúes, tuetue, 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 tuetue. tuetue. Sí, es una O sea, tradición muy extendida en todo el centro-sur de Chile y acá en el norte semiárido también está muy presente. esos petroglifos entonces estarían, según tu interpretación, apuntando a conflictos, a batallas, a guerra. ¿Sí? A defensas, a actos defensivos o ofensivos. Esa es una de las posibilidades, porque también algunos de estas caras también tienen cierta forma de lechuza, como que se da esa ambigüedad entre lo humano y esta ave rapaz nocturna, el chonchón o tuetue. El chonchón, de hecho, es una especie que existe en la zoología, es una de las aves rapaces nocturnas, el concón o chonchón. Mm. Entonces, lo que se supone es que estas personas se transforman en esa ave rapaz. Bueno, la conversión del humano en animal es una práctica muy extendida en toda América, es parte del chamanismo americano. Y el animal más común en toda América es el jaguar, porque es el animal dominante, digamos, de la pirámide alimentaria en la selva amazónica Mm. y en muchos otros lugares donde se extendió la fama del jaguar, que incluso ha llegado al sur de Chile, porque en la cultura mapuche también está presente el jaguar con el nombre de Nahuel. Entonces, ahí tenemos, digamos, que en muchas partes es importante esta conversión del hombre en un animal específico, y acá en Chile, al contrario que otros países, es muy común esto de la rapaz nocturna.
Al igual que pasa en otros lugares como en Colombia, también hay Mm. zonas de Colombia donde es muy común también la conversión del hombre en ave rapaz nocturna. El, hay un tema que también me parece muy interesante, que hablas de términos problemáticos, hablas de los indios, cómo se origina el Ujú, término. Indio, correcto. diaguita, cacán, que sería la lengua. Quería partir por diaguita porque tú le das una connotación de brujos o machis, Eh, que son personas que veían a los cerros como con vida. ¿Es así? sí, o sea, aquí la memoria oral que he podido recopilar al respecto de los diaguitas, sí, pues siempre lo menciona, lo relaciona tanto con el tema de la brujería o por el tema del curanderismo. Y por otro lado también se menciona como algo muy importante en las creencias diaguitas que yo he podido recopilar, la creencia de que los cerros son personas. Mm, Ahora esta idea de que los cerros son personas es una idea muy extendida en todos los Andes. En diferentes grupos indígenas van cambiando los nombres. Por ejemplo, en el contexto aymara se habla de Malcu, en la zona más quechua se dice Apu, y acá el nombre que he podido encontrar yo en español habla de los primeros antiguos. Los primeros antiguos serían esas personas que en un tiempo pretérito, digamos, quedaron convertidos en cerro ah, y serían como los ancestros muy importantes. mm. Y el concepto indio, cuenta un Mm, poco, porque hablas sí, como un término problemático, que habrían sido los sí. españoles lo que lo Claro, lo que pasa es imponen. que el término indio es muy problemático porque siempre, o sea, desde un principio tuvo un contenido peyorativo, ya que, bueno, la escala social en la colonia, digamos, tenía a los españoles arriba y a los indígenas abajo, que eran llamados indios en esa época y hasta el día de hoy se usa ese término. Lo problemático está en que hay muchas personas que no les gusta el término indio, pero hay otros grupos y personas que reivindican el concepto indio, por ejemplo, el movimiento indianista de Bolivia o también en México se da mucho eso, que en vez de considerarlo algo malo, como reivindicar ese mismo término para poner en relieve y dar vuelta a la situación colonial. Y en el caso de acá del Valle del Elqui es el término que usaba Gabriela Mistral, porque Gabriela Sí. Mistral reivindicaba también, lo decía en un sentido de reivindicación. Entonces yo creo, me parece ambas ideas correctas. O sea, si hay gente que no le gusta, bueno, está bien, Mm. y otras personas que lo reivindican, también me parece bien, pues en el caso mío yo lo uso con respeto y aparte es el término que sale en los relatos orales, pues, o sea, no, o sea, con el fin de hacer estos relatos, digamos, de no traducirlos tanto, es que yo mantengo ciertos términos, como el término indio lo dejé ahí tal cual, y en el otro caso, por ejemplo, el término princesa, que se usa para una leyenda de la princesa inca, también lo dejé tal cual, pues simplemente hago la aclaración de que son términos que son problematizables, que se Mm. puede ahí plantear diferentes perspectivas. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es que es un tema, es un término impuesto por los españoles. Sí, correcto, sí, sí, sí. ¿Cómo es la relación? eh, ¿Existe vestigio mapuche en la zona? Porque en Caico sí. Ujú. ¿Hay, Mira, en tus trabajos has visto esa presencia? sí, o sea, eso se ve claramente en la documentación histórica, de la documentación colonial. Aparecen muchos nombres que son en las encomiendas de indígenas, que son, digamos, las listas de nombres de los indígenas que estaban a cargo de determinados españoles que los tenían semi-esclavizados, digamos. Y esas listas aparecen, digamos, porque son papeles que forman parte de la burocracia colonial. Y ahí se ven muchos nombres de raigambre mapuche en tiempos muy tempranos. O sea, ya en las primeras llegadas de los españoles aparecen apellidos mapuches y otros apellidos de distinta procedencia. O sea, Entonces la hubo explicación, mapuche, disculpa, sí, disculpa, sí, hubo hubo mapuche mapuche, en este valle transversal, digamos. sí, pero no solamente mapuches, ese es el tema. O sea, eso es problemático también porque lo que muestra la evidencia etnohistórica, por así decirlo, habla de una diversidad de grupos indígenas que se puede explicar sencillamente por el tema de la llegada del Inca. Cuando el Inca llegaba, o sea, el Inca en sus últimos tiempos de expansión, que fueron los que tocaron a esta zona, llevó adelante una política de colonización donde trasplantaban pueblos enteros de un lugar a otro. Pero eran pueblos enteros, no eran pequeños contingentes que sacaban unos poquitos, sino que eran en muchos casos pueblos enteros que se cambiaban de un lugar a otro lugar. Y los pueblos que eran del lugar original donde estaban se trasladaban a otro, como que iban moviendo piezas así Entonces eso produjo un cambio total en el mapa étnico del Tahuantinsuyo en general. En muchos lugares hubo un gran cambio y acá se nota en el Valle del Elqui que ese cambio fue importante. Y por eso está la presencia de estos
que aparecen en la documentación como indios chiles, Chile, porque en Chile, que es el actual Valle de Aconcagua, aparentemente eran originarios de esa zona muchos de estos mapuches que estaban acá presentes. Mm. Y por otro lado también aparecen otros grupos como los churumatas, que son grupos indígenas del sur de Bolivia, de la zona de Tarija, que también estaban en el pueblo del Tambo, que aparecen ahí como concentrados en el Tambo. Mm. Entonces, la realidad del pasado prehispánico es una realidad de muchas culturas presentes en esta zona, y a la vez en la memoria oral, o sea, en lo que yo he recopilado en mi trabajo, se nota claramente que hay diferentes vertientes. Y por ejemplo, una historia que es muy común acá, que es la historia del Piuchen, que es muy famosa en los contextos de los pastores de acá, de los cabreros. Ese relato, esa historia, esas prácticas que relacionadas tienen una relación directa con la cultura mapuche. Mm. Em, ¿Qué significa? Eh, el libro tiene una serie de relatos, todos muy interesantes, pero mi deber es preguntar qué significa Elqui, Patricio, para ti, según tu trabajo, Ya, como palabra, bueno, como concepto, como mira, territorio. yo lo que te puedo decir que en este aspecto, yo siempre no soy muy fanático de creer una sola cosa, o sea, yo siempre pienso que hay posibilidades, entonces por eso yo digo que mis planteamientos son interpretaciones, que son una posibilidad que se construye en base a diferentes evidencias, diferentes fuentes Sí, que convergen en un me sentido. parece muy bien, sí. Entonces, en el sentido de Elki, la explicación más tradicional que se mantiene más vigente hasta ahora es una explicación entregada por Herman Carvajal, que es un lingüista regional, y que él habla de que Elque viene de la palabra quechua erque, que significa flaco o estrecho. Quechua. Claro, una palabra quechua. Pero también hay otra fuente que me parece muy relevante, que es una crónica colonial tardía, de la colonia tardía, de, de Goyeneche. La crónica de Goyeneche, él lo que dice en esa crónica habla de El Quemilla, que sería un cacique que habitaba en el pueblo del Tambo, que en esa época el pueblo del Tambo era conocido como pueblo delque. Durante toda la colonia era pueblo delque, o otro nombre alternativo que era el Tambo de los Indios. Pueblo delque o el Tambo de los Indios. Entonces, esa crónica cuenta que Pedro de Valdivia llegó al Valle de Coquimbo. Y bueno, ¿te acuerdas que yo ya había mencionado que los españoles le ponían a veces a algunos valles diferentes nombres en diferentes segmentos? Entonces, en esa época esa crónica dice que llegaron al Valle de Coquimbo, que el Valle de Coquimbo estaba ahí por donde está Coquimbito ahora, esa zona de Alto Balsor para allá, hacia la zona baja del valle. Ese era el Valle de Coquimbo. Entonces Pedro de Valdivia llegó al Valle de Coquimbo, dice, y no encontraron a nadie. Estaban todos los indígenas huidos, dejaron desamparada la tierra. O sea, sus casas abandonadas, se llevaron la comida, todo y se fueron. Entonces los españoles dicen, bueno, agarran sus cosas y dicen que se van al Valle de Elqui, que queda unas leguas hacia arriba. Entonces van hasta el Valle de Elqui y se encuentran con el cacique Elquemilla, con el cacique Elquemilla. Entonces con él pactan una paz, digamos, llegan a un acuerdo y los indígenas que estaban, digamos, huidos vuelven a sus tierras y presentan esa paz momentánea, que puede ser algo estratégico del momento, pero gracias a la intermediación de Elquemilla se produce eso. Entonces eso es lo que cuenta ese cronista. Pues yo la interpretación que hago es que el pueblo del Elque, que es el actual pueblo del Tambo, debe su nombre al cacique Elquemilla, porque el pueblo del Elque sería el pueblo de Elquemilla. Mm. Eso es lo que yo planteo en base a esta crónica de Carvalho Goyeneche. Em, Entonces, el lugar, eso ¿Qué es significa... disculpa, te ¿Sí? escucho. Diga. ¿Qué es el No, último que yo, relato del libro? Que se llama Cacique, El Quemilla y Elqui. sí, ahí lo que hago yo es que en el libro primero pongo un relato oral, digamos, y después al final hago como un análisis de la fuente. Tengo 2 capítulos dedicados a ese tema. Entonces ahí lo que en base a esto yo planteo que desde un punto de vista histórico, el lugar de todo el Valle del Elqui que merece más llamarse Elqui es el Tambo. Mm. Porque de hecho, como te dije, este sector se denominaba con otro nombre, se llamaba el Valle de los Diaguitas, y en la zona donde está Vicuña actualmente se denominaba el Valle de Marquesa la Alta, como que tenían diferentes nombres. Y bueno, en la época colonial, el nombre que homogenizó todo el territorio era el Valle de Coquimbo. Sí, Este exacto. territorio se llamaba desde Mara Cordillera, el Valle de Coquimbo, incluso había un volcán ahí que no estamos estudiando la posibilidad de que si es la cordillera de Olivares o el Cerro Las Tórtolas, el que aparece en numerosos mapas coloniales con el nombre de Volcán Coquimbo.
Y de hecho era tan importante ese cerro que era referencia para otros lugares de San Juan también. Bueno, eso quería decirte. Entonces, Coquimbo era el nombre y después con el tiempo el Valle de él, que dejó de ser el nombre de este segmento, que era la zona del Tambo, y pasó a ser el nombre de todo el valle como es ahora. Desplazó a Coquimbo geográficamente. Desplazó a Coquimbo. Claro, el último ataque contra esa memoria sería cambiarle el nombre a la región, porque ya con eso ya se perdería uno de los últimos rastros de esa historia, de esa Eso, denominación. lo que está pasando ahora del Gabriela Mistral, eso. Claro, claro. O sea, bueno, lo que yo entiendo es que era que al principio pensaban borrar el nombre de Coquimbo, pero después como que reflexionaron un poco y se dieron cuenta de la importancia de Coquimbo y ahora querían ponerle región de Gabriela Mistral de Coquimbo. ¿Qué Como opinión mantener te merece? yo amo a Gabriela Mistral, pero yo pienso que Coquimbo está bien. ¿Para qué vamos a Mucho, agregarle más? mucho. Nos quedan 3, 4 minutos. Hay un montón de historias, los primeros antiguos, el culebrón de Moyaca, la historia de Tres Tribus, en fin, el tesoro de la princesa, que lo encontré muy bueno. El guanaco blanco también está re bueno. Canales prehispánicos, la piedra del guanaco. Bueno, Patricio, nuevamente felicitaciones. Ahí está la hermosa joyita Memorias Indígenas de Elqui. Danos tus datos para quienes estén interesados en adquirir el libro, profundizar, conversar contigo. Claro, quienes deseen contactarse lo pueden hacer tanto por Instagram como por Facebook, @proyecto Supayhuasi. Y también se pueden comunicar al WhatsApp al 996-330-124. Perfecto. Y desde ya te pido comprometernos, darnos un tiempo y ahondar en las historias, que están bien buenas, que es la segunda parte del relato. ¿Te parece? Sí, encantado con participar en una segunda instancia para profundizar ahí ya en los relatos. Un gran abrazo, Patricio. Igualmente para ti, estamos en contacto. Que esté muy Adiós. bien.